días, ¿cómo están? Hoy hablaremos de 3 casos de estudio estático con los mismos valores iniciales. El primero será el de cargas puntuales o cargas concentradas, donde se requiere esta configuración: un cable sostener un conductor eléctrico. Se solicita la longitud total del cable SAB y la tensión del mismo, para lo cual hacemos un análisis geométrico donde se determinarán las distancias requeridas y los ángulos que estos ejercen. Y para un análisis de fuerzas, un análisis estático, se realizará una sumatoria de fuerzas en el punto C, donde están las cargas concentradas. Entonces, los datos que nos ingresan son esos valores de acá, para lo cual utilizaremos para determinar las geometrías necesarias para encontrar la longitud total del cable, por lo cual se requiere utilizar estas ecuaciones en el lado izquierdo del recuadro. Para determinar las alturas HA y HB es la distancia total de las torres menos el punto mínimo donde se encuentra el cable, o donde se encuentra la carga sostenida en este caso. Para determinar XA y XB se ingresa el valor inicial de XA y este se resta la longitud total, que en este caso es de 72, y se encuentra XB, porque en esta configuración se determina que la longitud del conductor eléctrico es la misma longitud de entre las torres. Para determinar la longitud SA y SB se hace el teorema de Pitágoras, donde ya conocida la altura H y la distancia X, hacemos el cálculo de la raíz cuadrada y este nos da un valor. Estos valores de CA y SB que ya encontramos son los valores de ambos tramos del cable, por lo que se procede a sumarlos y hallar la longitud total de cable que se requiere. En la parte estática se requiere primero calcular el peso total del conductor eléctrico, por lo que se hace el cálculo de la masa por la gravedad de este conductor, sabiendo qué material nos dan. Entonces, para determinar la masa tenemos que multiplicar la densidad que nos dan por el volumen del conductor, que sería el área de la sección transversal, por la longitud total, y lo multiplicamos por la gravedad. Para determinar la tensión en AC hacemos sumatoria de fuerzas en X y en Y, y se despejan las tensiones de CB y de AC, una en términos de la otra, para así poder despejar por el método de sustitución. En este caso despejamos primero TAC con esa ecuación, donde multiplicamos el peso por estas componentes, y para determinar la tensión de CB se multiplica la tensión de AC, que ya tenemos calculada, por esa constante, y así podemos determinar que la tensión de CB es la tensión máxima que soporta el cable, y la longitud de ese ACB es la que encontramos de 78. Bueno, para el caso 2 tenemos que son cargas distribuidas uniformemente, donde el conductor eléctrico está soportado por tirantes, es decir, que está soportado por varios cables.
que se distribuyen esa carga del cable total, el cual se requiere hacer la longitud total y la tensión de este mismo. Por lo que primero hacemos un análisis geométrico donde se determina que esto genera una forma parabólica, y para analizar el diagrama de cuerpo libre se divide en dos tramos, donde decimos que la tensión en A, en el eje X, es la misma tensión que va a tener en el punto C, y esta misma en el punto va a ser igual para ambos tramos. Entonces los valores ingresados son los mismos que mencionamos, y ahora se hace el cálculo geométrico. En este caso HA y HB se calculan de la misma manera que en el caso pasado. Se hace un cálculo de RH donde el cociente de las alturas HA y HB para determinar la distancia XA horizontalmente se aplica la ecuación cuadrática, donde nos va a arrojar dos valores. Se toma el valor positivo en este caso, y para determinar XB es la longitud que tenemos total menos XA, que fue la que acabamos de encontrar. Entonces, para determinar la longitud del cable SA, tenemos que multiplicamos el valor de XA por esta serie, donde la serie solo es necesario utilizar los dos primeros cocientes, ya que más adelante los cocientes no afectan el valor que encontramos. Entonces, al realizar este proceso, determinamos que esta sección tiene una longitud de 30 metros. Para el lado B, para SB, se hace el mismo procedimiento con los valores de HA y XB. Para determinar los ángulos en estos casos, requerimos primero determinar las tensiones que más adelante mencionaré, pero ya sabemos los valores de CA y de SB, por lo que podemos calcular la longitud total del cable, el cual lo sumaremos y nos da un valor de 79,59. Para análisis estático, primero calculamos el peso total por unidad de longitud, en el cual solo multiplicaremos la densidad por el área por la gravedad, y ya para determinar el peso total del conductor multiplicamos este valor de omega por la longitud total, el cual nos da un valor de 78,77. Ahora sí, para determinar el valor de T sub 0 se hace el análisis con el peso por unidad de volumen, sobre 2 veces la altura de HA. Este cociente lo multiplicamos por XA al cuadrado, sabiendo que tenemos T sub 0, este valor va a ser el mismo de TACX y de TBCX. Para determinar la constante, para determinar el valor vertical, el valor de la tensión en Y, este será el cálculo del peso por la unidad de longitud multiplicado por la distancia en X, o sea, XA. Y para el caso del tramo B sería XB. Para determinar la magnitud total de esta tensión se hace el cálculo de Pitágoras. En este caso, en el tramo B es donde se soporta más tensión, y la longitud total que determinamos es de 79. Bueno, para la última configuración tenemos que el conductor soporta su propio peso, como podemos apreciar en la imagen, donde el conductor no está soportado por un cable externo, y este requiere calcular su longitud total,
y la tensión que soporta. Para esto hacemos el mismo análisis geométrico, determinando las variables que se requieren, y para el análisis estático con el mismo procedimiento, determinando los valores de tensión de las fuerzas en Y y en X. Sabiendo los valores que nos ingresaron, hacemos un análisis donde debemos iterar en dos ecuaciones, por lo que hay un valor que debemos suponer, que es el valor de K. En este caso tenemos la ecuación de XA número 4 y XA número 7, donde reemplazamos K y los valores de HA y HB, que son valores fáciles de hallar con los valores ingresados, en el cual hacemos un comparativo donde el error de las respuestas de las ecuaciones nos dé 0, que sea igual a 0. En este caso, este valor fue el que determinamos como el valor de K. Con ese valor de K procedemos a calcular YA, donde YA es la altura H, que se calcula con las alturas que nos ingresan más el valor de K, que determinamos acá. Y lo mismo para el valor de YB, en el caso de esta torre B. Para determinar la longitud del cable, en el tramo A requerimos multiplicar K por el seno hiperbólico del cociente de la longitud X sobre el valor de K. Para el caso del tramo B, requerimos multiplicar el valor de K por el seno hiperbólico del cociente de la resta de la longitud total menos la longitud del tramo A en X, donde el valor de sobre el valor de K. Así podemos determinar los valores de las longitudes de los cables en los dos tramos, en ambos tramos, los cuales sumaremos para un valor de 79,98. Para análisis estático hacemos el mismo procedimiento para el peso por unidad de longitud, multiplicando la densidad por el área por la gravedad. Y para determinar el peso total, multiplicamos el peso por unidad de longitud por la longitud total de las distancias entre las torres. Para determinar las tensiones en ambos tramos, primero se determina la tensión sub 0, la que comparten ambos tramos. Este valor será el peso por unidad de longitud por el valor de K. Esto será un valor constante, y para cada tramo el valor de T sub 0 será el mismo valor de TBX o de TBAX, por lo que se obtiene el mismo valor. Para determinar los valores en las componentes Y, se determina que es el valor del peso por unidad de longitud por la distancia de cada tramo, es decir, por SA, el cual obtenemos un valor para el tramo A y otro valor para el tramo B. Para determinar las componentes de cada fuerza en ambos tramos, realizamos Pitágoras. Le sumamos los cuadrados de sus magnitudes y aplicamos raíz cuadrada, en el cual determinamos que el valor de la tensión máxima es en el tramo B. Bueno, y para finalizar vamos a darle respuesta a las preguntas que se plantearon y a mostrar las conclusiones. Bueno, la pregunta 1 dice: ¿qué diferencia hay en cada caso? La diferencia que existe entre las configuraciones anteriores: en el caso 1, el cable está soportado al conductor eléctrico de forma puntual.
En el caso 2 está soportado al conductor eléctrico de forma distribuida. Y en el caso 3, el mismo conductor eléctrico está soportando su propio peso. Es decir, es autosoportable. Segunda pregunta, ¿qué caso sería mejor para aplicarlo en la vida real? El caso 3 sería mejor aplicarlo en la vida real, ya que en la parte económica es más viable su implementación, sin utilizar cables adicionales, aunque analíticamente es un proceso más complejo a los otros casos. Además, si se hiciera un análisis más profundo para la construcción de estos, se debería tener presente las cargas dinámicas naturales como el viento, que en nuestro estudio estático no se tienen en cuenta. Pregunta número 3. ¿En cuál caso es más probable que falle? Pues que se reviente. Es más probable que falle en el caso 1, porque al realizar el análisis analítico se evidenció que el cable, cuando está soportando una carga puntual, presenta una mayor tensión máxima. Listo. Pregunta número 4. ¿Cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los postes? Para obtener una tensión menor, al cambiar la configuración de la altura de los postes, sería necesario que ambas torres tuvieran una altura similar, casi que igual. Listo. Y 5 dice, realice conclusiones teniendo en cuenta las preguntas anteriores como los resultados numéricos. Bueno, conclusiones. En el caso 1, el cable que sostiene el conductor eléctrico está sometido a valores muy altos de tensión, lo que podría romper el cable y afecta a las personas obviamente que están cerca, si este se implementara en la vida real. En el caso 2 puede ser una buena opción para implementar en la vida real con la configuración y valores designados, los cuales generan una tensión menor a la que se obtiene en otros casos, pero como solo se realiza un análisis estático, se omiten factores que podrían ser importantes dependiendo de la instalación de las torres, es decir, si se presentan corrientes de viento muy fuertes, estas podrían afectar el equilibrio estático del cable. Y aparte hay otras dos conclusiones que dejé que no las voy a mencionar para que el video no se extienda más.